Aquí. Listo, seguimos con la plática sobre la independencia, bastante interesante platicando de Morelos. ¿Y es verdad esta idea de cruzar el Paliacate por migrañas? Sí, se sabe que, o se dice que una de las razones, o la razón por la cual utilizaba el paliacate era por continuas jaquecas, que pues, podríamos definirlas como migrañas. Eh, Murió fusilado, no sabemos si esas migrañas lo hubieran conducido a algún padecimiento posterior, ¿no? O eran parte de un padecimiento que se estaba detonando en él, no lo sabemos, pero sí se habla de continuas migrañas, ¿no? Unas jaquecas terribles. Y esto engrandece todavía más el personaje de Morelos, ¿no? Lidiar con las migrañas y todavía tener esa visión tan impresionante de una república. Imagínate el personaje con sus problemas personales, con sus fantasmas personales, como todos los tenemos, con su hijo, quien lo acompañaba, Juan de Pomuceno Almonte, a quien luego manda hacia Estados Unidos con un grupo a negociar. Un grupo de negociadores, allá lo incluye, a Juan de Pomuceno Almonte. Pero imagina, yo le digo a la gente, un personaje que estaba a salto de mata, porque los realistas no le daban tregua. Y así, a salto de mata, se te daba tiempo en la noche para escribir, para pensar. A ver, imaginemos al militar. El militar todo el día está pensando en guerra, en la noche se desconectaba para pensar en política. Y así fungió como diputado por el Nuevo Reino de León, el primer diputado que tuvimos, porque lo dicen, bueno, pero no era Nuevo León. Territorialmente era el mismo espacio, poblacionalmente fue la misma población, todo fue exactamente lo mismo antes de 1824 y después de 1824. Por lo tanto, lo único que le cambió fue la palabra reino. ¿Por qué? Porque los insurgentes, los republicanos liberales, que ya redactan la Constitución, le tenían miedo a la palabra rey, reino, reinar. Eran expresiones monárquicas. Así es que a Nuevo León le quitan la palabra reino, le quitan nuevo reino, le quitan y queda solo Nuevo León. Pero fue lo mismo. Así es que el primer diputado por Nuevo León, siendo Nuevo Reino de León, fue José María Morelos y Pavón, quien desde marzo de 1814 hasta la Constitución de Apatzingán, un poquito después, funge como diputado. Será relevado posteriormente para volver a encargarse de las fuerzas del ejército. Pero fue nuestro diputado y en la Constitución su firma aparece como tal, como diputado por el Nuevo Reino de León. Qué grandeza para nosotros tener ese tamaño de personajes representándonos. Creo que a los nuevoleoneses, y aquí un mensaje a nuestros diputados, primero, que se den cuenta que no todos son tan buenos como los actuales. Los actuales son magníficos, digo, no todos son tan buenos como ellos, pero hay unos como Morelos, que ojalá y los copiaran tantito a Morelos, nuestros diputados, nuestros legisladores, y seguro su grandeza se dimensionaría mucho más. Así es que Morelos fue grande por esa visión estratega y estadista. Representa al Nuevo León y firma la Constitución a nombre de nosotros. Esto, sin duda, nos hermana con él, nos acerca a él. Incluso cuando es atrapado, pues iba hacia el norte, se dice, toma el centro del país para de ahí viajar hacia el norte, y en ese paso hacia el norte, muy probable, esto ya es conjetura, muy probablemente habría llegado aquí al Nuevo Reino de León. ¿Por qué? Porque se dirigía también hacia Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? Porque ya era una nación independiente y que siendo republicana le tenía pavor a la monarquía española, de tal suerte que querían apoyar nuestra insurgencia, no porque fueran buenos o hermanas de la caridad, sino porque les convenía
que no hubiera monarquías. Además de que ellos estaban en una etapa de expansionismo. Recordemos que nacen 13 colonias y de ahí inmediatamente se fue expandiendo Estados Unidos. Es que ese es el contexto de Morelos, quien finalmente en 1815, por proteger a los constituyentes, al Congreso, es aprehendido. Es aprehendido en noviembre y un juicio sumario para el 22 de diciembre es fusilado. Se acaba la etapa de Morelos, desaparecen los Guadalupe como grupo, se dejan de ver. ¿Por qué? Porque no habiendo un líder fuerte, pues, tampoco se arriesgan ellos. Queda el liderazgo de Guerrero en lo que hoy es el estado de Guerrero, queda el liderazgo de Guadalupe Victoria, queda el de Nicolás Bravo. Y hay que decirlo, eran liderazgos ya no comandados por una cabeza, sino dispersos. En ese lapso viene otra vez Nuevo León, viene un nuevo leonés excepcional, me refiero a Fray Servando Teresa de Mier, quien en Europa estaba desde la línea ideológica aportándole a la lucha insurgente. Estaba de huidas en Europa, pero desde allá mandaba información y apoyaba con su pluma al pensamiento liberal. En Inglaterra, en la casa de Lord Holland, va a conocer a partir de 1814, 1815, por ahí, va a conocer a un jovencito en ese entonces de unos 26 años que venía huyendo del rey de España. Un jovencito que a sus 18 años se levanta contra Napoleón Bonaparte en la zona de lo que hoy es Navarra, la zona Navarra, toda esa parte de los grupos que hoy siguen pensando en separatismo, ¿no? O sea, eran grupos fuertes. Este joven navarro combate en forma de guerrillas, forma un grupo importante, se le suma a su tío Francisco Espós y a este jovencito llamado Javier Mina se vuelve la piedra en el zapato de Napoleón Bonaparte, a tal grado que Napoleón le pone precio a su cabeza. Lo van a aprender muy rápido, si recuerdo bien, por 1810. Va a durar 4 años arrestado en Francia. Y no lo mataron por chiripa, por circunstancias de la vida, porque Napoleón Bonaparte había dicho, apréndanlo y mátenlo, es peligrosísimo. Incluso estuvo al cargo del político tenebroso, Joseph Fouché, era el que vigilaba su arresto. Pero en prisión conoció a un liberal español, francés, y se apropia del pensamiento liberal. Al salir de él, va a defender el pensamiento liberal. ¿De qué habla el liberalismo europeo? De monarquías constitucionalistas, monarquías republicanas. Entonces, él va a defender la Constitución de Cádiz. Sale en 1814 que cae Napoleón, liberan a los presos españoles, España cobra su autonomía y él lo liberan, con la mala suerte que llega a exigirle al rey Fernando VII que cumpla con la Pepa, que cumpla con la Gaditana, la Constitución de Cádiz, y el rey, que era absolutista en extremo, lo mandó por un tubo. Entonces se levantan Javier Mina y su tío en contra del rey. El tío al final acepta las condiciones y se somete. Javier Mina no, y es perseguido del rey. Así es que logra escapar y se refugia donde se refugiaban los liberales de la época, en Inglaterra, en Londres. En casa de Lord Holland va a conocer a Fray Servando, viajan juntos. Viajan en abril de 1816, van a viajar para apoyar a Morelos.
ellos no sabían que Morelos ya había sido ejecutado en diciembre del 15. No les alcanzó a llegar la noticia, así es que ellos se vienen a reforzar al generalísimo Morelos, porque en Europa la sensación era Morelos. El rey manda decir, de los insurgentes no me importa nada, hombre, maten a ese, que ese es el que está dándole forma al movimiento. Ese es el que quiere separar la nación, los otros solamente son de armas. Así es que logra venir, tarda casi un año la travesía en llegar hasta Soto la Marina. Te decía hace rato que ahí los apoyaba una mujer. Bueno, ellos llegan primero a Estados Unidos al norte, allá por Pensilvania, por allá. Llegan y allá reciben apoyo para continuar, que ahí vienen otras cosas de nuestra historia muy interesantes. Primero, hemos hecho el Pancho por más de 200 años. No se llamaba Francisco, se llamaba Javier Mina Larrea. No era Pancho, no era Francisco. Tendríamos que cambiarle el nombre a todas las calles que llevan su nombre. Y le siguen llamando Francisco Javier. El error se da desde España, que lo confunden el nombre con el de su tío, y algún mal político o algún mal interpretador de la historia del siglo XIX le puso Francisco Javier. Y luego ya le inventaron leyendas que si era por franciscanos. No, era Javier con X, Javier Mina Larrea. Hay quienes dicen que Martín Javier o Javier Martín. Está más debatible, hay más posibilidades que pudiera llevar el Martín. Lo cierto es que él no firmaba más que Javier Mina. Entonces, llegan, pero en Europa habían conocido a un norteamericano que andaba por allá también haciendo sus incursiones, un tal Winfield Scott. Ese Winfield Scott, liberal, etcétera, etcétera, ya sabes, toda la liturgia. Y viene y es quien les apoya, porque allá se vienen en un barco. Venían alemanes, italianos, españoles, franceses, ingleses. Pero llegan a Estados Unidos y de Estados Unidos salen como con 200 o 300 soldados uniformados, armados, con caballos, con parque, con dinero para la nómina, con todo. Salen barcos, no barco. Y eso, todo eso es dinero. Ese dinero lo consiguieron en Estados Unidos. ¿Quiénes se lo proveyeron? Dos grandes personajes que no queremos mucho en la historia de México por esa desinformación de la historia. Uno de ellos le dicen Pepe Botella, José Bonaparte. Napoleón Bonaparte deja como rey de España a su hermano en lugar de Fernando VII. Dicen que era muy parrandero, José Bonaparte. Lo cierto es que cuando cae Napoleón, José Bonaparte se viene a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ya su hermano liberado, le va a decir, oye, ¿sabes qué? Apoya a ese cuate, apóyalos. Y José Bonaparte consigue o aporta recursos para el movimiento de Fray Servando y Javier Mina. El otro que les consigue recursos se llama Winfield Scott, aquel norteamericano que estaba en Europa. ¿Por qué no los mencionamos? Porque Winfield Scott es el héroe que gana la batalla del castillo de Chapultepec a los mexicanos en aquel trágico 13 de septiembre de los Niños Héroes, cuando la conquista norteamericana a México. Él era el general que nos ganó. Sí, pero años antes fue el militar norteamericano que nos apoyó. Así es que llegan Mina y Fray Servando a Soto la Marina. De aquí de Monterrey sale Joaquín de Arredondo con sus ejércitos a combatirlos, los acorralan y logra Mina con su ejército escaparse y bajan hacia el centro del país, pasando por San Luis. Y son 6 meses, no llega a 7 meses de combates,
pero sus aportes fueron magníficos. Vuelve a introducir el pensamiento liberal al movimiento. Vuelve a aportarle ideología, pero además de eso le viene a dar un refrescar y a darle fuerza a los ejércitos. ¿Sí? Hay otra mujer, que es la que es decapitada, que iba a sumarse a Javier Mina cuando la aprende. ¿Sí? Ella fue decapitada. Entonces, Javier Mina va a ser otro personaje que a sus 28 años es muerto. Lo acusan de traición, lo tratan y lo matan como traidores los españoles, porque él era español. Y Fray Servando es arrestado allá mismo en Soto la Marina y muy maltratado, se le quiebra un brazo y demás, y así viene, para ser arrestado en la Ciudad de México, donde permanece arrestado hasta que termina la etapa española e Iturbide se posiciona del gobierno. Dura muy poco ese romance porque Fray Servando se le va a la yugular a Iturbide, le dice de todo y lo vuelven a arrestar y demás. Entonces, es un personaje también interesante, nuevo leonés, que participa ideológicamente del movimiento insurgente, pero sobre todo en la construcción de la República en el constituyente del 23-24. En fin, ya estamos llegando a esas últimas etapas. Los historiadores dicen el movimiento venía menos, ya nada más estaban Guerrero con sus guerrillas en la Sierra del Sur, Guadalupe Victoria con algunas incursiones. No, no es cierto. Sí estaba mermado el movimiento, pero este movimiento tenía un punto más estratégico. Ya no era combatir a campo, ya eran guerrillas que robaban a los realistas, le pegaban a la economía. Acapulco era el principal puerto de comercio con el Pacífico, Filipinas, que era territorio español, y Veracruz, el principal puerto hacia Europa. Entonces, Guadalupe Victoria mermaba la economía desde Veracruz y Guerrero desde Acapulco, al grado que la economía española estaba maltratadísima para 1820. Habían muerto muchos españoles. ¿Por qué? Porque se habían vuelto los caminos salteados. No había forma de que el virreinato controlara los caminos. Entonces, entre los salteadores y lo que los insurgentes los esperaban en los puertos y en esas zonas estratégicas, pues van a mermar la economía. ¿Qué pasa con todo esto? Pues en Europa, Fernando VII, con su absolutismo radical, se gana la enemistad de los militares. En enero de 1820 se da un golpe de Estado a Fernando VII y le obliga al coronel a reconocer y jurar la PEPA, a reconocer y jurar la Constitución de Cádiz aprobada en 1814, lo cual tiene que hacer Fernando VII, pero al hacerlo se va a aplicar en las colonias también. Y esta Constitución era liberal, reconocía la libertad de expresión, reconocía la libertad de cultos en cierta forma. ¿A quiénes espantaba esto? Al virreinato, a los militares, a la iglesia, a los grupos de poder aquí, los grupos cautos de poder locales. De tal suerte que cuando se enteran que ya se iba a juramentar en las nuevas colonias la gaditana, arman su propio movimiento, lo que se llama la conspiración de la profesa. Y entre el virrey, los soldados y la iglesia designan a un tipo de muy mala fama, designan a un tipo de muy mala fama llamado Agustín de Iturbide, que había sido relegado porque se había quedado con una lana y demás.
A él lo designan para esta misión y lo nombran militar comandante de los ejércitos del sur de los realistas para combatir a Guerrero, que era la fuerza más activa que quedaba. Y luego viene la historia y nos dice que él negocia con Guerrero el armisticio. Guerrero lo había propuesto desde antes de la llegada de él. No fue a convencer a Guerrero. Guerrero estaba convencido de la necesidad de unirse realistas e insurgentes porque ya el movimiento se iba a acabar con la nueva constitución. ¿Para qué seguir peleando? Y decía Guerrero, acepto la monarquía porque era republicano, era demócrata, pero acepto la monarquía mientras esta sea constitucional. Vamos a transitar hacia un nuevo régimen, porque finalmente la diferencia entre la monarquía republicana y la democracia republicana es que en una hay elecciones para elegir al jefe de Estado y en la otra no, pero todo lo demás de alguna manera puede funcionar igual. Lo acabamos de ver en Europa con la reina. Muere la reina y se designa por autonomía a su hijo, pero no por ello cambian las instituciones de gobierno. La parte democrática sigue funcionando, solo el jefe de Estado cambia. Bien, entonces, así es como va a llegar Iturbide para 1821 con su plan de Iguala, en el que plantea unir a republicanos y demás. Yo lo he dicho, si algo hay que agradecerle a Iturbide es la bandera. Fuera de ahí, nada. O sea, no es padre de la patria, no es insurgente, no es libertador. Revisemos rápidamente para avanzar en la historia. El desfile del 27 de septiembre, ya se aprobó el plan de Iguala, el Tratado de Córdoba se firmó con Juan de Donojú, él ya cabildeó con los militares, ya cabildeó con todos, pero ya empezó a traicionar a todos. Para el 27 de septiembre, él ya había traicionado a quienes lo pusieron, a la iglesia, al virrey Apodaca, a un sector de los militares y por supuesto a los insurgentes que confiaron en él. Es decir, él traicionó a todos para quedarse con el poder. Y el desfile, ¿por qué fue el 27 de septiembre? No un día después, no un día antes, porque ese día cumplía años. Como todos los grandes dictadores, está lleno de egolatría. ¿Por qué el grito dicen que se celebra el 15? Porque dicen que Porfirio Díaz lo hacía así porque era el día de su cumpleaños. Todos los dictadores están llenos de egolatría. ¿Sí? Entonces, no era diferente Agustín de Iturbide, que si bien no fue dictador, fue emperador. De tal suerte que el 27 es el desfile por eso, y al día siguiente, a las 8 de la mañana, él tenía una junta gubernativa, digamos lo equivalente a un consejo demócrata, un consejo legislativo, que no era el poder legislativo, y era una junta gubernativa que tenía funciones legislativas para convocar al constituyente que le diera una constitución al país. Y el día 28 en la mañana, él le pide que le den las facultades para ser el gran monarca y se lo rechazan. Ahí empieza, a las 12 horas de haber entrado el ejército trigarante, ya se estaba peleando con su junta gubernativa. Habría que ver las condiciones, muchos de ellos eran pro insurgencia, lo tengo muy estudiado, algunos de ellos estuvieron entre los Guadalupes, es decir, eran proinsurgentes y demás, pero esa junta gubernativa estaba formada por las 36 personas que firman el acta de independencia, la llamada acta del 28 de septiembre. Casualmente, ni un solo insurgente está en el acta. Ya es porque no es el acta de independencia. Ni uno de los insurgentes, ni Guerrero, ni Bravo, ni Carlos María de Bustamante, ni Guadalupe Victoria,
algunos otros que se me escapen ahorita, ninguno firmó. ¿No parece extraño? Entonces, ¿ese es el acta de independencia de los insurgentes? No, es el acta de la contrarrevolución de independencia, contraindependencia de Iturbide. ¿Por qué? Porque ellos querían la monarquía absolutista. Los que lo impulsaron querían la monarquía absolutista. Con el camino, Iturbide manipuló para quedarse él como emperador, pensando en un emperador absolutista de aquí. ¿Qué decía el plan de Iguala y qué decía el Tratado de Córdoba? Un miembro de la Casa Borbón que venga a gobernar. Pero si no puede, aquí elegimos uno. Y él controlaba todo, pues casualmente lo eligieron a él. Ese es ese proceso que va a terminar en 1822 siendo dictaminado como emperador. Dura muy poco su imperio, no pudo controlar el gobierno. Luego vienen las versiones, es que él con todo el amor a la patria vino sabiendo que lo iban a matar. No sabía que estaba la pena de muerte sobre él. Y si vino a ayudar, no lo sé, pero con su personalidad de ventajoso, porque no puedo decir gandalla, estamos al... Él iba a beneficiarse de lo que estaba sucediendo. En fin, sus memorias hablan de que él nunca creyó ni compartió ni nada del movimiento insurgente, siempre se refirió a ellos en forma peyorativa. No era un hombre por la insurgencia. Perdón, pero no puede ser el padre de la patria, de republicana y demócrata, surgida de la insurgencia, alguien antiinsurgentes. Perdón, pero Sí, claro. los que lo designen así que lo expliquen. Pero esas ironías que nada más tiene la historia mexicana, ¿no? De pronto. Yo creo que en todo el mundo hay sus, como en todas las familias, tienen sus Sí. prietitos en el arroz. Ajá. Yo creo que la historia mexicana, como en otras, pues tienes a Simón Bolívar, que si le escarbas en el sur le Sí. encuentras tantos defectos que dices, mejor déjalo así. Uh-huh. Te vas a Estados Unidos con los padres de la patria y tuvieron sus asegúnes. En fin, yo creo que todos los movimientos insurgentes, porque hay que decirlo aparte, Europa no tenía propiamente movimientos insurgentes, pues eran Totalmente. monarquías ya Sí, establecidas, nosotros nos estábamos independizando de ellos. sí, claro. Nosotros nos estábamos independizando de Europa. Entonces, hay que señalar que nosotros no teníamos propiamente, digo que Europa no tenía propiamente insurgencias. La insurgencia es la española. Sí, Y veamos cómo trató Fernando VII a sus insurgentes. sí, sí, sí. Entonces, yo creo que en todas las familias hay sus prietitos del arroz. La historia de México no es la excepción. Y también considero que al final de cuentas vendrá la post-independencia, perdón, lo que sucedió entre 1824 y 1867, que es el periodo en donde los pro-monarquistas controlan la política. Y bueno, eso sí es cierto. La historia es un reflejo de la política, porque la historia tiene un uso político. Hay algo que he escrito mucho que es sobre el uso político de la historia y ahí hay mucho donde encontrar la explicación de por qué, por ejemplo, en la primera etapa hay un reconocimiento enorme a Agustín de Iturbide. El himno es construido con elogios a Agustín de Iturbide y demás. Es esa etapa pro-monarquista que desaparecen o las evitan, no pueden desaparecer, pero evitan del himno nacional esas estrofas pro-monarquistas, pro-iturbidistas. Totalmente. Y qué ironía ¿Sí? la que Sí, está sí. construida de pronto nuestro país. Por ahí también si la rascamos una revolución, vemos cómo nace a partir de los pasajes espiritistas también de Francisco y Madero y todo un libro que narra perfectamente este Pero a caso. ver, Uh-huh. ¿en qué influye el espiritismo de Madero con la revolución? En la rebelión a Porfirio, ¿no?
estas ideas Se también, ¿no? revela el personaje. Ok. En la revolución de 1910 se revela el hombre que estaba convencido de un cambio político, no cambio social, un cambio político pro Totalmente, sí. democracia. Sí, sí. Era un demócrata convencido. ¿En qué influye su espiritismo? Sí, que sí lo tuvo. Pero también la propia tradición que tienen, ¿no? Es que ese es el gran tema. Luego construimos las adjetivaciones peyorativas para nuestros héroes patrios o los personajes que hicieron los grandes movimientos como una forma de desacreditarlos. Kennedy era espiritista, Sí, creo que también. Thomas Jefferson también, Nixon también. Acá doña Martita, ya ves que escribieron un libro con Fox, que lo daba Toloacho, hierbas, no sé si Sí, sí, sí. Toloacho hierbas, Sí, sí, dicen sí, por algo así. ahí. Otro que dicen que doña Elvester se fue a África a ponerse una piel de león. Es decir, ¿en qué influye ese espiritismo? A Nixon, muchas decisiones las tomó consensuado con su espiritista. Ah, ¿en Y serio? había un espíritu que le dictaba, o si era charlatanería, pues la persona que le dio los consejos fue la que gobernó el país. Eso Sí, sí. entonces sí el espiritismo influye. Acá se dice que hablaba con uno de sus Raúles, ya ves que tuvo dos hermanos Sí, Raúles, sí, sí, sí. con el muerto. Si hablaba, pues entonces el muerto influyó. Si el espiritismo era con una charlatanería, pues el que lo asesoraba era el espiritista, pero Pero es cuando finalmente él no no hace era más que caso, un consejero más. pero es cuando él no hace caso de la tradición de Huerta, ¿no? Le ignora por ese consejo No le hizo espiritual. caso a su hermano Gustavo, Ujú. al hermano físico, Sí, sí, sí. por testadura, por necio, por ignorante, por débil, por confiado. Hay muchos adjetivos por los cuales no hizo caso, que tiene que ver el espiritismo. Ya. ¿Me explico? Sí, sí, O sí, ya. sea, Ya. no estoy diciendo que no sea espiritista, No, no, claro que lo fue. Ujú. estoy diciendo que eso lo aventamos por delante. Fíjate, oye, Hidalgo, padre de la patria, era mujeriego, borracho, está bien. ¿Y? Sí. Pero como asociamos en nuestro interior que un cura no puede ser eso, Ujú. hacen una analogía de conceptos. Acá, el gran demócrata, el iniciador de la revolución, el autor del plan de San Luis y bla, 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 el gran político del movimiento, era espiritista. ¿Por qué? Porque los políticos tienen que ser racionales, intelectuales y demás. A ver, ¿verdad? Ujú. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, eso es el uso oficial que se le da a la historia por parte de quienes la quieren manipular para un lado o para el otro, a favor o en Totalmente. contra. Totalmente. No, o la desacreditación también de la influencia de la masonería por parte de grupos conservadores para quitarle poder al movimiento histórico y demás, como si Y eso por eliminara parte de las los grandes ideas. liberales, Ah, también, ¿cuáles fueron los primeros partidos políticos? Tendremos que hacer luego otra sesión. claro. ¿Cuáles fueron los primeros partidos políticos en México? Partido Revolucionario Mexicano. No, Ah, caray, a ver. escoceses y yorquinos. Ah, claro. Sí. ¿Qué? Sí, sí, Logias sí. masónicas, las logias masónicas del rito escocés y las logias masónicas del rito yorquino. Neoyorquino. Ujú. Que los libros de la escuela nos dicen liberales y conservadores. Sí, Sí. sí. La masonería en el siglo XIX se convirtieron las logias masónicas en, vaya, espacios de partidos políticos, ¿cómo le llamaríamos ahorita los edificios, las sedes Claro. de los partidos políticos? Nicolás Bravo, a ver, Guadalupe Victoria gana la presidencia y ante el embate de los escoceses, que eran proconservadores, entre ellos Nicolás Bravo, que también fue insurgente, pero un insurgente monarquista, Ajá. Claro. este, se suma a las logias yorquinas traídas por Joseph Poinsett, a quien todos tratamos muy mal.
pero gracias a él, a lo mejor es que hay democracia y no monarquía. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Así es que él se suma a las logias yorquinas, igual que Vicente Guerrero, las de los, no iba a decir jodidos, pero no puedo, la de los fregados, Ajá. las de los fregados, porque eran los que no venían de nobleza propiamente, y los yorquinos querían democracia. Sí. Así es que tendremos el gran maestro de los escoceses, Nicolás Bravo, peleando literalmente a balazos contra el gran maestro de los yorquinos, Vicente Guerrero. Totalmente, sí. No, no es mito que la masonería estaba presente. La masonería en esa etapa, como lugar a donde aglutinaron a los políticos de la época. Claro. Finalmente eran las instituciones de Sí. pensadores. Sí, sí, sí. No, y donde sembraban estas grandes ideas, todo momento. Así es. Entonces, no, no es mito. No, más que hoy para que saludos a todos los amigos católicos que no están. Ah, no, yo soy católico. Yo No, vaya, igual. No, soy pero un me creyente. refiero a aquellos que niegan la historia, ¿no? Que le Ah, ok. hacen de pronto menos, Sí. sí. No, no, Sí. fíjate que hay un problema. La masonería surge como una de las tantas religiones hermanas de cuando se fractura la Iglesia Católica, cuando surgen las religiones hermanas protestantes. Así es. Y luego, mientras otras toman la línea dogmática, la masonería toma la línea social. Está la masonería, que no es la misma en todo el mundo, tiene sus variantes, Correcto. y a México nos llega más la masonería de corte social, la politizada. Okay. Y en México se va a reconcentrar esa fobia, porque la iglesia que tenía el poder pierde poder en la medida que la masonería avanza con el precepto de democracia. Sí. Entonces, no, hombre, no hay nada, ni son malos los curas que atentan contra la masonería, ni son satánicos los masones. Eso hay que seguirlo diciendo para vender libros cuando escribes de la masonería. Claro. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo en mi libro de Morelos, primer diputado, puse un capítulo que se llama La masonería en la independencia. Y alguien que sí lo leyó, porque luego la gente te hace el favor de comprarlos, pero no lo lee. Alguien que sí lo leyó dice, oye, pero no dice nada de la masonería. Le dije, no, pero sí vendo libros. Entonces, esa es la razón. Nada, excelente forma de cerrar el capítulo. Nos quedan 2 minutos, pero en verdad le agradezco bastante esta oportunidad de platicar de esta charla. Nos levantaremos de una sesión más para ampliar todo este horizonte, pero por mientras este 16 de septiembre bastante simbólico poder platicar con usted, maestro. Viva México, viva la insurgencia, viva la independencia, vivan los padres de la patria. Y Morelos, en sus sentimientos de la nación, pidió que cada 16 de septiembre se conmemorara a los padres de la patria. Hay que leer los sentimientos. Son 23 puntitos, sí. 2 paginitas. Sí. Ahí dice que se conmemore a los héroes de la patria, Hidalgo Allende Aldama. Entonces, no es una invención posterior. El gran Morelos pidió que reconociéramos a quienes arrancaron este movimiento. Totalmente, hay que hacerle caso. Lick, ¿dónde lo encontramos? También lo podemos leer en el Horizonte, ¿no? Claro, nos puedes leer en el Horizonte, estamos también en Scripta, estamos también en Detona, en Monitor Político, replicamos nuestra columna en esos sitios. Hablo de todos con ese respeto y agradecimiento por el espacio que nos brindan. En nuestras redes sociales, Oscar Tamés RDZ, lo mismo Facebook, Twitter. Casi no uso otras redes, ya estoy viejito, entonces casi no uso otras redes, pero en esas dos, Oscar Tamés RDZ, en mi fanpage se llama Política e Historia, la fanpage donde publico política e historia y contesto cuando alguien nos quiere contactar. Ahí lo tiene el estudiador Oscar Tamés, nadie mejor para hablar a sus temas, licenciado. Una vez, gracias. Un abrazote y gracias a ti por este espacio. Gracias.